Gloria a Dios. Ya dentro de unos pocos minutos comenzamos para que a las 7:30 en punto comenzamos. Así que el Señor les bendiga a los hermanos que van conectándose para la enseñanza, la continuación del perdón. Hoy vamos a ver la segunda parte. Así que en unos minutos comenzamos. Que el Señor les bendiga a los hermanos que se están conectando. Ya en unos minutos, 7:30, arrancamos. Amén. Vamos a esperar el tiempo para arrancar a la hora. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio. Amén. Vamos a dar inicio en esta noche. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permite, Señor, una vez más, Padre, poder reunirnos para poder compartir de tu palabra, para darte las gracias a ti, Señor, el único que la merece. Señor, ¿cómo no agradecerte si nos has dado vida? Nos has dado salud, nos has dado provisión, nos has dado una familia. Y hasta el día de hoy, Señor, tu mano no se ha apartado de nosotros. Padre, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, de nuestra congregación, de la misión, Padre, por cada uno de ellos. No importa en el país, no importa en la ciudad, no importa en qué parte estén. Señor, que tu amor, que tu bendición, como también, Padre, a todos
nuestros hermanos amigos, Señor, que también nos acompañan en las meditaciones y en las enseñanzas. Padre, bendice a cada uno de ellos. Bendice a cada uno, Padre, de tus hijos, que tu provisión, tu amor y tu misericordia no se aparte. Y Señor, que tú puedas poner el ánimo, el deseo para buscar y aprender más de ti. Señor, que el hecho de tener tecnología no nos haga acomodarnos. El hecho de tener tecnología, Señor, no nos haga al hecho de alejarnos por el hecho de venir a un lugar, por el hecho de reunirnos. Tu palabra dice que es bueno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Padre, porque juntos te podemos clamar, adorar, bendecir a ti. Gracias, Padre. Atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que se quiera levantar para el desarrollo, para la continuación de este tema. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del tema del perdón. Amén. El perdón. Entonces, el jueves pasado vimos de perdonando como Dios quiere, ¿verdad? Y vimos varias citas del ejemplo de cómo Dios nos perdonó a nosotros y del ejemplo y de las condiciones, o mejor dicho, Él sin condiciones nos perdonó. Entonces, y veíamos, ¿verdad? El ejemplo cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta 70 veces 7? Dice, no, aún hasta. ¿Sí? Pedro le dice, hasta 7 veces, no, aún hasta 70 veces 7, es decir, las que fueran necesarias. Entonces, eso era el primer punto que vimos el jueves pasado, es perdonando como Dios quiere. Si alguien está viendo hasta hoy, y hoy es la segunda parte, no se preocupe, en Facebook y en YouTube están las enseñanzas, búsquelas ahí. Ahí están las enseñanzas con respecto a esto que estamos viendo. Entonces, el punto 2 que vamos a ver hoy para entrar de lleno es lo que produce el perdón. Mateo 18, vamos a leer hoy Mateo 18 del 21 al 35. Lo leímos al final el jueves pasado, pero yo quiero volver a leerlo una vez más. Amén. Mateo 18 del 21 al 35, porque es muy interesante lo que vamos a ver hoy. Amén. Porque tenemos que comprender esto para que podamos, valga la redundancia, comprender o entender por qué es necesario perdonar antes que venga a la persona y nos pida perdón. Amén. Entonces dice Mateo 18, 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Fíjense lo que veíamos el jueves pasado, ¿verdad? Que peca contra mí. Y él pone un límite, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no está hablando de 490, no es que usted las va a llevar anotadas, no está hablando eso. Y dice, ya va a ver por qué. ¿Por qué no tiene nada que ver 490 con lo que el Señor quiere que hagamos? Dice, por lo cual, 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Amén. Con sus siervos. Amén. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este era un siervo del rey. Amén. Un siervo del rey. No era un extraño. No era uno de otra región, era un siervo del rey. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Oiga, su señor, el rey, ordenó venderlo a él y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que él se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten
paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Mateo 18, estamos en el versículo 27. Mateo 18, 27. Repito, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora, ¿qué quiero antes de seguir? Ahora, quiero que usted por favor comprenda esto. Estamos hablando de que los dos deudores eran siervos del rey, no eran extraños, no eran de otra región, no eran de otro lugar, no, eran consiervos. Los dos pertenecían al mismo lugar, los dos, no había más, ¿ok? Entonces, 28 otra vez, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Entonces, tomando el ejemplo de nuestro Señor en lo que acabamos de hablar de los dos deudores, vemos que el rey soltó a su deudor. Dice que le rogó, ¿verdad? Se presenta este deudor ante el rey y no había cómo pagar esta deuda. Entonces viene el rey y dice, véndelo a él, a su esposa, a sus hijos, ¿sí? Y vende todo lo que tiene para que pueda pagarlo. Entonces, el griego utiliza la palabra aphesis, que denota un despido o una liberación. Esta es traducida generalmente como perdón. ¿Qué hizo? Perdonó la deuda. Al perdonar la deuda, les perdona las vidas. Al perdonar las deudas, les perdona el futuro, etc. Entonces, el siervo de aquel rey quedó libre de cancelar la numerosa deuda. El hecho de haber sido perdonado lo colocó en una posición de confianza nuevamente. ¿Por qué? Porque como ya no tenía deuda, si lo hablamos en términos humanos, volvía a tener un crédito, ¿verdad? Al no tener deuda tenía un crédito. Ok, ahora, ¿por qué estoy explicando esto? ¿Por qué estoy dando esto? Porque yo quiero que por favor me ponga atención en esto. Ok, uno debía 10,000 talentos, ¿sí? Uno debía 10,000 talentos y el otro debía 100 denarios. Amén. Estuve buscando un poco con respecto a cómo era la conversión o la moneda en aquel tiempo y encontré esto. Oiga, un talento. Oiga, quiero que me ponga atención en esto. Recuerde, un deudor debía 10,000 talentos y el otro debía 100 denarios. Entonces,
un talento, solo un talento, era igual a 6,000 denarios. ¿Sí? Un talento era igual a 6,000 denarios. Amén. Dios les bendiga, pasen adelante. Amén. Un talento, para que usted pueda comprender, para que usted pueda entender, un talento, amén, un talento era igual a 6,000 denarios. Pasen. Estamos, Mateo 18, estamos viendo, hoy estamos viendo la segunda parte del perdón. Amén. Entonces, ahorita solo para situarlos, el Señor muestra dos deudores. Uno debía 10,000 talentos y el otro debía 100 denarios. Ahora, un talento era igual a 6,000 denarios. Oiga, un talento. Entonces, la deuda del primero aproximadamente eran 60 millones de denarios. La deuda del primero era 60 millones de denarios. Esa es la deuda que tenía. Y la deuda del segundo solo eran 100 denarios. Hagamos una cosa, quitémosle el denario y tal vez para que lo podamos entender un poco, pongámosle dólares. ¿Sí? Aunque no es la misma, porque bueno, para que no nos equivoquemos, solo para tener una idea. Entonces, el primero debía 60 millones de dólares. Para que usted pueda tener una idea de lo que el Señor está hablando con respecto al perdón. El primero debía 60 millones de dólares. Y el segundo debía 100 dólares. ¿Entiende la diferencia que pone el Señor? Es una diferencia abismal. ¿Sí? Es una diferencia abismal. Créame que cuando me puse a buscar y encontré esta diferencia, me quedé sorprendido. Imagínense que a alguien le acaban de le acaban de quitar una deuda de 60 millones de dólares. ¿Qué son 60 millones de dólares versus 100 dólares? No es nada. Y entonces dice que el primero agarró al segundo siervo, al otro deudor, y dice que lo ahorcaba. Ahora, mire, como esto es, para que usted tenga otra idea, un historiador dice aquí, porque quiero creer a lo que estaba ahí, ¿verdad? Uno tiene que... Es como que usted pusiera, para que usted entienda, es como que usted agarrara una bolsa de 30 kilos, que son aproximadamente 62, 63 libras, y usted pusiera a una persona 1 metro de distancia, y esto podría tener una distancia de 8 kilómetros. Estamos hablando de 800 personas con una bolsa de 30 kilogramos. Es lo que equivalía a 60,000 talentos. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque habla un historiador con respecto a esto, que para pagar la primer deuda se tenía que necesitar a muchas, si lo ponemos físicamente, ¿verdad? Si ponemos físicamente lo que había que pagar, significa que esta deuda tenía que llegar varias personas con el pago para poder hacerse. No es que una sola persona, no es que solo una sola persona iba a agarrar toda la deuda y llevarla ante el rey, sino que se necesitaba de muchas personas para poder cancelar la deuda, es decir, llevar el pago ante el rey. Porque en ese tiempo recuerde que no habían billetes, sino que todo era moneda y todo era pesado, todo era por medio de peso. Entonces,
Si nos remontamos a ese tiempo, quiere decir que 800 personas se hubieran necesitado y cada una con una libra de 30 kilos para llevar la deuda. Ahora, ¿cuántas personas se necesitaban para pagar la deuda del segundo? Uno. Porque los 100 denarios cabían en la bolsa de alguna persona. Entonces, con lo último, significa que la deuda del segundo, oiga, lo que debía el segundo es el 0. Y usted cuente 5 ceros hacia la derecha, 17. Era el 0.00017 versus el 100% de la otra deuda. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? ¿Por qué estoy explicando esto? Bueno, ahora, pero igual que a este siervo a quien perdonaron 10,000 talentos, amén. No sé si quedó claro la explicación con respecto a 10,000 talentos a 100 denarios. ¿Quedó clara la diferencia? Ok. Lo que sucede es que muchos de nosotros no podemos o no queremos perdonar una cantidad inferior. A nosotros nos han perdonado mucho y nosotros muchas veces no queremos perdonar poco. Y muchas veces es pequeñeces, ofensas, cosas insignificantes que alguien nos hace. ¿Cuántos le hemos deseado o le desearíamos la muerte a alguien más? Oiga, dice que lo ahorcaba. Yo no sé si usted puede comprender eso. Dice en el 28, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él y tomándolo a la fuerza, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Cuántos de nosotros nos han perdonado y no tenemos misericordia con los demás? Como también lo han hecho con nosotros. El Señor está diciendo, tú, y pongámonos ahí en este tú, ¿verdad? O usted, tú eres al que se le pagó la primer deuda. Todos somos ese. Porque la salvación que Él nos ha dado no la podríamos pagar con nada de este mundo. Entonces el Señor nos dice, yo te perdoné a ti, hagamos de cuenta y caso, la deuda de 10,000 talentos y tú no puedes perdonar 100. Entonces, ¿cuántos de nosotros vivimos acumulando rencor, ira, enojo? ¿Cuántos no somos capaces de despojarnos, de desprender y que una cosita pequeña nos afecta mucho? Entonces, mientras no perdonemos, estaremos atados. Yo decía algo el jueves pasado en la enseñanza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el que me ofendió a mí ya murió? ¿Qué pasa? Es decir, yo tuve una mamá, un papá, un hermano, un tío, un amigo, un esposo, una esposa, un hijo, quien sea, y me maltrató y me ofendió toda la vida, pero ya se murió. ¿Cómo hago entonces? ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede, porque el que necesita liberar su alma es usted. El otro ya se murió. Y probablemente aún muchas personas no se acuerdan
que nos han ofendido. No sé si a usted le ha pasado esto, que muchas veces nosotros, como nos ofendieron, nos acordamos de algo que nos hicieron cuando teníamos, un ejemplo, 10 años. Cuando yo tenía 10 años, yo me acuerdo que fulano, este pudo haber sido mi mamá, mi papá, mi tío, que me dijo tal cosa. Me dijo, vos sos ¿cómo se llama? Un niño mocoso. Y eso para mí fue una ofensa muy grande. Y al día de hoy no le perdono eso porque me dijo que yo era pobre o me dijo que yo era de, ¿cómo se llama? Que yo era de los que no tenían carro o de los que, etcétera. Estoy hablando de cosas pequeñas. Estoy hablando de cosas pequeñas que muchas veces al día de hoy seguimos guardando un rencor contra alguien. Y estoy hablando de gente que ya somos creyentes, pues. No estoy hablando de inconversos. ¿A cuántos nos dijeron, es que sos un topado? Es que no, es que, mira, inútil, sos un inútil, quítate de aquí. ¿A cuántos pequeños, uno de nuestros papás o alguien nos ha dicho, es que sos un tonto, ¿qué estás haciendo? Y son cosas que quedaron en nuestra alma. ¿Y cuántos de nosotros eso pequeño no lo hemos podido superar? Y el Señor dice, yo te acabo de perdonar una deuda que te condenaba. ¿Sí? Yo te acabo de perdonar una deuda que te condenaba. ¿Y tú ahora no puedes perdonar algo pequeño? ¿Y tú ahora no puedes perdonar algo que respecto a lo que nos ha perdonado el Señor es insignificante? Entonces, aquí el punto es que nosotros debemos de perdonar. ¿Ya falleció la persona? Sí, claro, yo puedo decir, y eso no es, por favor, yo decía el jueves pasado, esto no es invocar a muerto, porque no estamos invocando a la persona para hablar con él, no, estoy diciendo, yo lo perdono. ¿Por qué? Porque yo necesito soltar lo que está en mi alma. Porque mientras yo tenga esto arraigado ahí, el problema es que de ser víctimas pasamos a ser victimarios. Porque a cuántos de nosotros, como nos trataron nuestros papás, que en algún momento podemos disculparlos porque tal vez no eran creyentes y nos trataron como los trataron los papás a ellos y nos decían las palabras, porque mire, yo conozco a mucha gente que le decía a uno, para que avive, le decían a uno, es que sos un gran tonto, y decían, es que si no le digo eso no va a avivar. Pero eso es un daño al alma. Entonces, puede ser que lo que nos está afectando sea cosas que nos hicieron o que nos dijeron en el pasado. El perdón. ¿Cuántos no pueden perdonar a su papá porque les hizo algo? Cualquier cosa, no sé, algo. ¿Cuántos no pueden perdonar a su mamá? ¿Cuántos no pueden perdonar a uno de sus hermanos o hermanas? ¿Cuántos no pueden perdonar a un esposo? O muchas veces a un ex esposo o a una ex esposa. No importa quién haya sido. Entonces, cuando algo o alguien, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Nos causa una herida en el alma. Cuando alguien nos causa una herida, ¿qué hacemos? ¿Qué optamos por hacer? Resolvemos terminando la relación. No le vuelvo a hablar a mi primo, a mi prima, a mi tío, a mi familia, y no sé qué. O no es normal en nuestras familias. Yo no sé si tal vez las suyas son perfectas, pero yo no puedo decir de lo mismo de las mías, sino porque estoy hablando mal de ellos. Pero muchas veces uno tiene años de no hablar con familiares. Y solo nos veíamos, hoy ya no, ¿verdad? Pero solo nos veíamos cuando había un funeral. ¿O no es así? Que cuando hay una vela, cuando se muere alguien es donde todos nos mirábamos otra vez. Ah, ahí está. Y muchas veces uno estaba de este lado y el otro estaba del otro lado y solo, hola, así, nada más. Y no nos volvíamos a hablar.
Pregunto, ¿usted tiene a alguien al que no le ha hablado en años por algo que le hizo? No me conteste, no me conteste, no me conteste. ¿Usted se ha alejado de alguien por algo que le hizo algo hace años? Si la respuesta es sí, entonces yo le digo, no hemos perdonado. Y la palabra de Dios no nos manda a que nos vayamos a buscar a esta persona y decirle, va, fulano, pedime perdón. Y mire, como hemos hecho nosotros también, tal vez llegamos donde la persona y le decimos, mira fulano, tú me dijiste esto, esto y esto y esto. Y la persona va a decir, mira, no me acuerdo. Y tal vez está siendo honesta. No me acuerdo en qué momento te lo dije. Y nosotros por dentro deshaciéndonos, llorando y molestos y con rabia, que me dijiste que no sé qué. Y la persona, mira, no me acuerdo. Pero hemos pasado 15 años amargados, 20 años amargados. Pero ¿cuál es la bendición hoy? Que hoy tenemos oportunidad de sanar nuestras almas. ¿Y cómo es? Perdonando. Ese paso es el difícil. Es sencillo, pero ese paso es el difícil. Mire, ahí está. Es como que yo esté aquí y el perdón esté allí. Dar el paso es lo difícil, pero hay que darlo. No tengo que ir a hablar. Bueno, o tal vez, como usted quiera, pero el Señor dice que lo busquemos a Él. Y le digamos, Señor, yo quiero perdonar a esta persona. Porque me hizo esto y esto. Señor, yo quiero perdonarlo. Y otros, en una circunstancia peor, optan por vengarse. Espérate, ya vas a ver. Y cuando yo me recuerdo en una situación, le dijo a alguien otro, cuando tengas hijos me las voy a desquitar, le dijo. Y no es que lo iba a matar, sino que era un desprecio. Es decir, y el hijo que tenía la culpa, nada. ¿Cuántas familias se han separado por un malentendido? ¿Verdad? Entonces, está serio, ¿verdad? No es fácil. Ahora entiende usted, cuando el Señor nos compara y dice, fulano, hermano Will, ¿cuál es usted? ¿Cuál se considera que somos nosotros? ¿O cuál es usted? ¿El que debía 10,000 talentos o 100? Claro. ¿Por qué no podemos perdonar 100 denarios? Vemos aquí la condición de este hombre. Le acababan de condonar una deuda de 10,000 talentos. ¿Y en qué momento el rey lo tomó a la fuerza y lo ahogó? ¿En qué momento humilló el rey al primer deudor? En ningún momento. Solo mandó a decirle, entonces, ¿no puedes pagar? No puedo pagar. Entonces, véndanlo a él, a su mujer, a sus hijos, todo lo que tiene, para que algo se recupere. Y él se postró y le dijo, perdóname. Y movido a misericordia, lo perdonó. Y dice que saliendo de ahí, mire que como somos, ¿verdad? De olvidadizos, tan rápido. Oiga, es que no dice que pasaron días y a los días tanto. No, saliendo de que lo habían, le quitaron la deuda, encontró a uno que le debía. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no perdono?
sigo ligado a esa persona. Otro ejemplo. Voy a poner un ejemplo, tal vez a usted le ha pasado. A mí sí, tal vez a usted no, a mí sí. ¿No se ha dado cuenta de que todos los días Facebook le recuerda alguna memoria? ¿O no? Y usted me va a decir, déjeme, no sé si a usted le ha pasado esto. ¿No le ha aparecido alguien que le hizo algo y la memoria es de hace 10 años? Y usted ve ahí, o aparece la foto de alguien, ¿verdad? O alguien publica una foto con una persona y uno lo ve ahí y dice, y le revolvió en el momento, no tiene que tener, fíjese, seguimos ligados. ¿Por qué? ¿Por qué sigo ligado? Porque todavía hay algo que me ata a esa persona. ¿Y qué es? Un rencor. Entonces, seguimos ligados a esa persona, pues difícilmente olvidamos lo que nos han hecho. Acompáñeme a Juan 20, 23. Juan 20, 23. Juan 20, 23. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes los retuviereis, les serán retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra remitir es quienes perdonen los pecados de otros, amén. Quienes perdonen las ofensas de otros, sus ofensas les serán perdonadas. Esto de remitir es perdonar, salir, abandonar o dejar. Oiga lo que dice el Señor. A quienes, o está diciendo, quienes perdonen, oiga, quien perdone será perdonado. Y a quien no perdone, no será perdonado. Y a quienes se los retuviese, sus pecados, sus ofensas no les serán perdonadas. Amén. Entonces, vemos que no es algo fácil, ¿verdad? Pero vuelvo otra vez, seguimos viendo, estudiando el alma. Y aquí lo que estamos viendo es la restauración del alma. Amén. El hecho de que nuestra alma sea libre. ¿Cómo es posible, estando en el Señor, y tal vez usted puede decir, no lo sabía, ok, ¿cómo es posible que nosotros todavía, y me incluyo, cómo es posible que nosotros todavía nos siga afectando algo o a alguien que veamos? ¿Cómo es posible? No estoy diciendo de que, fíjese que cómo es el Señor, fíjese que el Señor, cuando habla de los padres, fíjese que no dice amarás a tus padres. Porque muchos padres han sido malos con sus hijos. Pero el Señor habla, hónralos, no dice ámalos, hónralos. Fíjese cómo el Señor da hasta la salvedad con los hijos, de los hijos a los padres. Dice, hónralos. No te estoy diciendo que los ames, pero hónralos. Es decir, por ellos es que tú tienes vida hoy. Es que mi padre es esto, sí, pero fue el medio que Dios utilizó. Entonces, perdónalo. No, es que mi madre, sí, pero si no hubiera sido por esta mujer, tú no hubieras venido a este mundo, usted no hubiera venido, o yo no hubiera venido a este mundo. Entonces el Señor dice, ok, no los amas, pero hónralos. ¿Y qué es honrar? No hablar mal de ellos. Y si me hicieron daño, perdónalos.
que me hicieron pedazos la vida, perdónalos. Y eso es honrarlos. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, Señor, estoy perdonando para que mis pecados me sean perdonados. Amén. Entonces, nuestra actitud debe ser como la del Señor Jesucristo. El Señor perdonó de corazón. Amén. Lucas 23, versículo 24. Lucas 23, 24 dice, oiga, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Amén. Oiga, y les soltó aquel día, habiendo sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quienes habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. ¿Ok? Ya sabemos. Y ahora oiga lo que dice el 34. Oiga lo que Jesús dice. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte. Fue sentenciado siendo inocente. Oiga, ¿a cuántos de nosotros nos han culpado de algo siendo inocentes? ¿Cuántos de nosotros nos han levantado un falso testimonio, una mentira o algo siendo inocentes y nos han sentenciado? ¿Y cómo ha sido nuestra actitud después de eso? No le vuelvo a hablar, no sé qué, ustedes de aquí, allá y todo lo demás. ¿Y qué hizo el Señor? Mire, lo mataron, a él lo mataron. A nosotros no, porque seguimos aquí. Pero ¿cuántos se han levantado y no han señalado y han señalado una mentira que no es cierta? No, y es algo, oiga, el Señor no está, el Señor nos está enseñando hoy que aún cuando se han levantado con nosotros y han levantado un falso testimonio, una mentira, o nos ha tocado que pagar algo que no debíamos o no teníamos que pagar, dice, perdona, porque a él lo hicieron. Lo golpearon, lo abofetearon, le dieron latigazos, lo crucificaron y lo mataron. Y cuando lo estaban golpeando, porque cuando dice aquí que le estaban quitando la ropa y repartiendo entre sí sus vestidos, ya se imagina, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido ese momento, verdad? No es que le estaban diciendo al Señor Jesús, ven, te voy a quitar la camisa, Jesús. ¿Cómo cree que habrá sido ese momento? Cuando le estaban quitando la ropa a Jesús. ¿No cree que es vergonzoso? ¿No cree que era vergonzoso desnudar a alguien enfrente de todos? Increíble, ¿verdad? Y en ese momento en que estaba siendo golpeado, no sé qué más, porque le estaban quitando la ropa a la fuerza, a la brava, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando perdono? ¿Qué pasa cuando perdono? Soy libre. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando perdono? Soy libre. Me quito una carga. ¿Qué pasa cuando no perdono? Hay consecuencia. Yo quiero que volvamos otra vez a Mateo 18.
versículo 32. Versículo 32. Viendo sus, 31, ¿verdad? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Significa que del Señor nada se puede ocultar. 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, ya no le llamó siervo nada más, le llamó siervo malvado. Oiga el calificativo. De tener perdón y confianza nuevamente, cuando se presenta, le dice siervo malvado. Imagínense, ya de entrada. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Oiga, consiervo es que estaban al mismo nivel. No era superior el otro, porque el otro debía 10,000 talentos y 100 denarios, no significa que era superior. Cuando habla de consiervo es que lo está poniendo al mismo nivel, no está poniendo superior a otro, es que están en el mismo nivel. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Qué difícil, porque me incluyo. Cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es esto? Bueno, que mientras yo no perdono, voy a seguir sufriendo. Dice que hasta que pague todo lo que debe. Quiere decir que no se iba a morir mientras no pagara lo que debía. Dios es justo. Dios es justo. Y algo yo tengo muy claro es que no nos vamos a ir de aquí sin pagar lo que debemos. Si es que no perdonamos, ¿verdad? Solo al perdonar obtendremos sanidad en nuestro interior. Solo al perdonar, usted y yo tendremos sanidad en nuestro interior. Al desligarme, al desatar a la persona, ¿por qué esa persona sigue atado? Porque yo mantengo en mi alma eso que me ata. Al desatar o al desligarme de la persona, Dios quita el dolor de cualquier herida, no importa el tamaño de la herida que haya sido. Amén. No importa el tamaño de la ofensa. Entonces, ahora, para ir terminando, otro de los beneficios, vamos a leer unas citas un poco rápido para ir terminando, pero otro de los beneficios al practicar el perdón es que nuestras oraciones serán escuchadas. Amén. Cuando yo perdono, oiga esto, cuando yo perdono, mis oraciones son. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no perdono? ¿Nos escucha Dios? Creo que no. Vamos a ver con evidencia. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Dice, oiga lo que dice.
y cuando estéis orando, amén, y cuando estéis orando, perdonad. Si usted se da cuenta, gramaticalmente hay una coma, ¿verdad? Y cuando estéis orando, ¿qué estás haciendo? Orando, coma. Está diciendo que hay, de eso se llama lectura comprensiva. Cuando estéis orando, sí, ok, perdonad, coma. Dice, si tenéis algo contra alguno, oiga, si tenéis algún rencor, algún enojo contra quien sea, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras. Ahora yo le hago una pregunta, ¿Qué pasa si alguien me hace algo mal a mí? Yo no me desquito. Pero ¿qué pasa si yo ofendo a Dios? ¿Qué pasa si yo ofendo a Dios? ¿Qué necesito yo? Perdón de Él, ¿verdad? Y dice el 26, porque si vosotros no perdonáis, oiga, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Está hablando, por eso le repito, está hablando de las ofensas que yo le hago al Señor. Amén. Está hablando de las ofensas que, y dígame, ¿y quién de nosotros no ofende al Señor a diario? ¿Ah? Pasa algo y uno dice, se le viene un pensamiento a uno. Y algo nos hace algo y dice el Señor, bueno, dice, cuando oréis, oiga, es que mire, ¿por qué pone condición? ¿Por qué pone la condición de orar? Porque ¿quién de nosotros, aunque sea una breve oración, no hace al día? O a quién de nosotros el Espíritu no nos mueve, aunque sea a orar para despertarnos, al acostarnos o al darle gracias para comer. Entonces, ¿y cuándo se ora? Todos los días. Entonces, ¿entiende cuando Pedro le dice, Jesús, tengo que perdonar hasta 7? No, porque él estaba poniendo una condición. Amén. Una condición. No hay problema con la niña, hermana, no hay problema. Con que ustedes me pongan atención suficiente. Amén. Entonces, dice Pedro, hasta 7, ¿verdad, Señor? No. Hasta, aún hasta 70 veces 7. Entonces, quiere decir que nosotros, mire qué misericordia, tenemos oportunidad de perdonar todos los días. No solo cuando tomemos la Santa Cena, porque nos vamos a poner a cuenta, ¿verdad? No, tenemos la oportunidad de perdonar y ser perdonados todos los días. El Señor puso una condición. ¿Quieres que te perdone? Sí, Señor, perdona. Pero es que, perdona. Es que no, perdona y te perdono. Porque le voy a decir algo. ¿No se ha dado cuenta que cuando alguien nos ofende, puede ser que se nos olvide, ¿verdad? Ahí queda guardado. Pero cuando ofendemos a Dios, ¿verdad? Que es bien difícil salir de eso. Hasta nos da pena orar, hasta nos da pena levantar las manos, hasta nos da pena cantar, Dice otro. Lucas 6:37. Lucas 6:37. Lucas 6:37.
Amén. Dice, dije Lucas 6:37, ¿verdad? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Ve lo que les decía hace un momento? Perdona y te perdono. Es lo que el Señor nos pone. Ahí mismo, Lucas 7:47. Lucas 7:47. Oiga, Lucas 7:47. Dice, ese también es de los dos deudores, pero pone otras cantidades. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Y vamos a terminar con Salmos 32. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son los beneficios de perdonar? El primero es que el Señor nos perdonará. El segundo es que podremos expresar amor. ¿Quién de nosotros en algún momento se ha preguntado por qué yo no puedo ser expresivo en amor o amar a los demás? Porque probablemente no hemos perdonado. Al que se le ama mucho, al que se le perdona mucho, ama mucho. Y al que se le perdona poco, ama poco. Entonces, y tercero, los beneficios, se me olvidó, me adelanté, pero los beneficios son, cuando perdonamos, recibimos perdón, amamos a los demás, y tercero, somos sanos físicamente. Salmos 32, ¿verdad? Perdón, no lo busqué. Salmos 32, y con esto vamos a ir terminando. 32 del 1 al 5. Y dice, oiga, no sé si el tema de su capítulo está igual que el mío, pero dice la bendición del perdón. Así aparece a mí en mi Biblia. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto al tema, si hay algo más que aclarar. No sé si hay alguna pregunta. Por el tiempo, estamos bien con el tiempo. El tercer punto no lo puedo tocar porque probablemente va a ser muy corto, pero es la falta de perdón. Ese es el tercer tema. Lo vamos a ver el siguiente jueves. Pero no sé si hay alguna pregunta. Hermanos, ¿alguna pregunta del tema? ¿De lo que hemos visto? ¿O quedó claro todo? Amén. Bueno, entonces oramos para despedirnos. Bueno, que el Señor bendiga su palabra y de verdad que en esta noche podamos meditar, ¿verdad? Que al final, si nosotros perdonamos, es sanidad para nuestras vidas. No importa quién o qué o cuándo nos ofendieron. Amén. Que eso es lo difícil. Por eso le decía, dar el paso es lo difícil. Pero cuando usted da el paso, empezamos a ver. Probablemente hay muchas situaciones en nuestra vida que no han cambiado. Probablemente hay áreas que no han cambiado en nuestra vida,
porque no perdonamos. Hay cosas que no hemos podido cambiar porque no perdonamos. Yo le aseguro algo, y porque la palabra lo dice. Si nosotros perdonamos, no importa lo que nos hayan hecho, el Señor empieza a sanar nuestras almas. Y probablemente hay cosas, pecados, cualquier cosa, muchas veces no sabemos el origen de dónde es, pero podría ser si perdonamos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque nos has permitido compartir de tu palabra, meditar, estudiar esta noche, esta segunda parte de el perdón. Señor, definitivamente que es difícil perdonar. No nos vamos a engañar, no vamos a ocultar algo que es tan claro, es difícil perdonar. Pero que no se nos olvide algo, tú nos perdonaste primero. Señor, y como nos has dado de tu Espíritu, ayúdanos a poder perdonar. Probablemente traemos daños a nuestra alma desde nuestra niñez. ¿A cuántos tal vez cuando estábamos pequeños, tal vez éramos gorditos y nos dañaron con respecto a nuestro peso o a nuestra estatura, o porque no teníamos los recursos, o porque ocupábamos zapatos o ropa barata, o porque vivíamos en tal parte? ¿Cuántos traemos daños desde la infancia o desde nuestra juventud porque vivíamos en tal situación o en tal lugar? Porque no éramos de ciudad, porque éramos de pueblo, o si éramos de ciudad, éramos de una ciudad pobre, no de una ciudad rica. ¿Cuántas cosas? Hay tantas cosas que pudieron habernos dañado y todavía las traemos ahí. Y hoy con tu palabra nos enseñas que tienes el poder por medio de tu Espíritu en nuestras vidas, que nos ayuda ahora a perdonar. Sin ti, Señor, no somos capaces de perdonar, pero contigo sí. Por eso Pablo decía, todo lo puedo. Usted no puede perdonar. El Señor le dice, sí puedes, para eso te he dado de mi Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdanos a entender este tema. Porque si se hiciera una lista de las ofensas que nosotros hemos hecho, probablemente nos convertimos como el primer deudor. Probablemente nosotros, porque nos hicieron daño, tal vez hicimos más daño del que recibimos. Pero a ti no te interesa cuánto daño hemos hecho. Te interesa que perdonemos para que el daño que nosotros hicimos sea perdonado. ¿Entiende, hermano? Nosotros también hemos dañado. Nosotros también hemos ofendido, nosotros también hemos dañado a otros. Y probablemente como un acto del daño que nos hicieron. Pero el Señor dice, si perdonas lo que te hicieron, yo puedo perdonar lo que tú has hecho. Padre, gracias, gracias. Llévanos con paz, con bendición, bendice a cada uno de mis hermanos aquí, sus familias, como aquellos hermanos que también no pudieron acompañarnos este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga.